Habíamos empezado este tema, en realidad volvimos sobre este tema, ¿sí? De lo que son procesos independientes y procesos cooperativos, ¿sí? Procesos independientes que no requieren de ningún otro proceso, si no hay intervención, solamente ese proceso hace todo en realidad. Habíamos dado un ejemplo, creo que era de alguien que estaba liquidando sueldos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que lo liquidaba solo, ¿sí? Y eso sería, es todo un proceso, ¿sí? Toma los datos, le hace la liquidación, le imprime el recibo, agarra otro empleado, le liquida, sería todo un solo proceso, que serían tres rutinas distintas, ¿sí? En cambio, si estamos hablando de procesos cooperativos, en realidad toda esa operación de liquidación se dividiría en tres procesos. La parte de juntar todos los datos para la liquidación sería un proceso, el otro proceso, la liquidación propiamente dicha, y puede haber otro proceso de impresión de recibos. Pero ahí ya serían tres procesos distintos, y habíamos dicho que los procesos cooperativos tienen algunas ventajas, ¿sí? Que la principal era el tiempo, ¿sí? Habíamos hablado también que, por ejemplo, una de las ventajas, si se rompe la impresora, no se detiene la liquidación, porque los otros dos procesos pueden tranquilamente empezar y terminar, y luego cuando se repare la impresora pueden imprimir todos los recibos. ¿Por qué? Porque ya están generados esos procesos de impresión. Perdón, están generados los datos para la impresión, ¿sí? Se guardan en un archivo y después se pueden imprimir porque es otro proceso el que manda a imprimir. Habíamos hablado también sobre, esto tiene más que ver con la materia en sí, que la materia esta, lo que más hace hincapié son en estos tres módulos, estas tres partes, que era administración de la CPU, memoria y sistema de archivo, ¿sí? Y que los otros dos, medio como que los pasamos por arriba, o sea, no se dan profundamente porque los conocimientos de ustedes no son los necesarios para abordarlos, ¿sí? Que uno era el IPC, ¿sí? La comunicación entre procesos, que algo vamos a ver hoy sobre ese tema, y el otro punto, bueno, ¿por qué aparece el IPC en la década de, más o menos de 70, 80? ¿A través de qué? ¿O por qué aparecen? Porque aparecen los procesos corporativos, ¿sí? Aparecen los procesos corporativos, entonces es necesario comunicarse entre los distintos procesos, ¿sí? A medida que van apareciendo cosas, se va complicando y hubo que ir resolviendo ciertos problemas, ¿sí? Que se iban suscitando en el momento. El otro era el de seguridad, ¿sí? Que también lo vamos a tocar medio al final de la materia. El tema que vamos a abordar hoy es lo que tiene que ver con el IPC, ¿sí? Comunicación entre procesos, ¿sí? Bueno, ya dijimos que los procesos pueden ser independientes, pueden ser corporativos. Algunas de las razones de los cuales se usan los procesos corporativos es de lo que ya hablábamos: información, compartición de la información, solapamiento de los tiempos, ¿sí? La modularidad, ¿sí? Los procesos se dividen en distintos módulos, ¿sí? Y bueno, la comunicación entre procesos, algo ya habíamos hablado de esto, era la compartición de memoria o el pasaje de mensajes, ¿sí?
no tenía muchas ganas de escribir, no tengo mucho tiempo, lo saqué del libro, ¿sí? De Silver. Entonces acá tenemos la comunicación entre procesos, pasaje de mensajes o memoria compartida. El de la derecha, bueno, como verán, algo ya habíamos visto, hablado de esto, memoria compartida. Ahí, ¿sí?, el proceso tiene que solicitar o tiene que definir, ahí ya lo tiene que hacer directamente el programador, ¿sí? Tiene que definir un espacio de memoria donde, por ejemplo, los hilos de ese proceso, vamos a suponer que el proceso A genera varios hilos, los hilos de ese proceso van a compartir ese espacio de memoria, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que no interviene en lo que sería la comunicación entre los procesos? No interviene el kernel, ¿sí? No interviene el sistema operativo. La otra forma de comunicarse es a través de pasaje de mensajes. Pasaje de mensajes, acá sí interviene el sistema operativo. ¿Por qué? Porque para el pasaje de mensajes necesitamos lo que se llaman, habíamos hablado la clase pasada, la anterior también, o la anterior no, cuando hablamos de esto. Buzones. ¿Sí? Entonces, para el pasaje de mensajes, en este caso, necesitamos definir buzones. ¿Y esos buzones quién los administra? En este caso, el sistema operativo, ¿sí? Y cada vez que se pasa un mensaje, interviene el sistema operativo. Profe, en la figura B, los hilos de un mismo proceso no necesitan de la comunicación entre procesos, del IPC. Los hilos sí pueden necesitar, sí, la comunicación, porque es un área compartida. Pueden ser procesos distintos, pueden ser hilos de un proceso. O sea, de un mismo proceso. De un mismo proceso, sí. El proceso A genera 4 hilos. Entonces, y esos hilos necesitan un área de memoria, o necesitan comunicarse entre ellos, o con el proceso padre. Entonces el proceso padre puede definir un área de memoria donde esos hilos tengan intervención sobre esa área de memoria. Puede que los tenga o puede que no los tenga. Puede ser que esa área de memoria sea de solo lectura, o puede ser que esa área de memoria sea de lectura y escritura. Pero ahí se tiene que definir el programador cuáles van a ser los pasos de cómo lo va a implementar. ¿Se entiende? Perdón, en el caso de memoria compartida, la memoria compartida es la que se relaciona con el sistema operativo. No interviene el sistema operativo en lo que es memoria compartida. Lo que hace el programador es solicitar a través de una system call la definición de un área de memoria que va a compartir entre distintos procesos, o hijos, ¿sí? Procesos hijos. Pero después ya no interviene en el pasaje de mensaje, ¿sí? Ahí ya lo define directamente quién va a acceder a esa área de memoria, la persona que está, el programador, el que está definiendo ese espacio de memoria compartida. Si vamos al otro caso, ahí interviene el sistema operativo a través de buzones, ¿sí? Hay que definir que el buzón es otro espacio de memoria, ¿sí? Y el espacio de memoria de los buzones, o sea, ¿lo tiene el propio sistema operativo? ¿Los qué?
el espacio de los bosones para el espacio de memoria. ¿Se le asigna un sistema operativo? ¿O Sí. se puede modificar? O... No, una vez que se define, ya está. ¿Sí? Entonces, los procesos independientes, espacio de memoria, no interviene el sistema operativo, procesos cooperativos, bueno, intervención del sistema operativo, y eso se tiene que hacer a través de buzones. Otros temas relacionados con el IPC que vamos a ver, van a ser algo sobre puertos, sobre socket y sobre buffer. ¿Sí? Sí. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta o no? No, sí, los buzones eran como necesitaría un ejemplo práctico de un buzón de un sistema operativo, porque no sé por qué, pero me lo estaría relacionando cuando lanzo un comando en Linux y cuando a la salida de ese comando se la suministro a otro comando. No sé si me explico. Ah, vos estás relacionando la comunicación entre procesos, por ejemplo, a través de los pipes. ¿Sí? Ahí sería como otro método de pasaje de mensajes entre un proceso y otro. ¿Sí? Donde, por lo general, cuando uno ejecuta un comando, la salida de esos comandos, ¿cuál sería? El parámetro Cuando yo hago un ls, ¿cuál es la salida? y el listado. Hay 3 salidas en Linux. ¿Cuáles son? Tres salidas. 3 formas de... Una de la salida, otra de la entrada y otro sería el error. Uno es la standard input, ¿sí? La entrada normal de un proceso. La standard output, que es la salida común. Eso lo vieron en la práctica por ahí. La standard output, ¿sí? Cuando un LS, ¿por dónde sale? Por la standard output, ¿sí? Directamente. Y la standard error, que es cuando uno ejecuta un comando, por ejemplo, y le erran el parámetro, ¿sí? Entonces, la salida es la standard error, ¿sí? Que le sale el mensaje. Uno puede, a veces, si no quiere que salgan los mensajes, los puede anular. ¿Sí? De alguna forma se pueden anular a través de un comando. De unos parámetros sobre ese comando se anulan los mensajes de errores. Pero esas serían las 3 comunes, ¿sí? Después, cuando usamos pipeline, ahí lo que estamos haciendo es que el standard output se reserve y pase, en ese caso, como standard input del comando que está asociado al primer comando que ejecutamos. ¿Sí? Entonces, la salida de ese ls que yo hago, si lo concateno con otro comando, por ejemplo, ws-l, entonces, ese ls, en vez de salir por la standard output, lo que hace es ir al standard input como entrada al proceso que se va a generar, el proceso siguiente, que sería el ws-l, por ejemplo. Por acá había... Esto me están dando ustedes, ¿sí? Un ejemplo en Linux. Bueno, tanto en Linux como en Windows también se usan pipe, ¿sí? En este caso, un ls-l, bueno, puse el mismo ejemplo, ws-l, ¿sí? Esta sería una comunicación entre procesos y este sería otro comando en Windows, ¿sí? De un pub en Windows. Bien.
Bueno, existen distintos mecanismos para la comunicación entre procesos, ¿sí? Comunicación y sincronización de esos procesos, ¿sí? Para que exista o para que se pueda resolver la comunicación entre procesos, ¿sí? Acá estamos hablando. ¿Pueden dejar de hablar ahí en el fondo? En el caso de procesos cooperativos, ¿no? Dijimos que necesitábamos crear buzones para poder hacer la comunicación entre distintos procesos. Ahora, como eso lo maneja el sistema operativo, nosotros necesitamos, ¿sí? O este sistema de pasaje de mensaje, lo que necesita es usar las primitivas, en este caso que no serían nada más ni nada menos que system call, ¿sí? Send para enviar un mensaje y receive para recibir un mensaje, ¿sí? Entonces, cuando un proceso quiere mandar un mensaje a través de un buzón, tiene que solicitarle al sistema operativo la primitiva send o la primitiva receive, si es que está enviando un mensaje o recibiendo un mensaje. Cuando se establece si un proceso P y un proceso Q desean comunicarse, necesitamos establecer un link de comunicación entre ambos, ¿sí? Para que se haga el intercambio de mensajes, ya sea a través del send o del receive. La implementación de estos links puede ser física o puede ser lógica. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer cuando se hace la implementación en un sistema de pasaje de mensaje, ¿sí? ¿Cómo van a ser establecidos esos links? Si esos links pueden estar asociados a más de un proceso, ¿sí? A más de dos procesos, ¿sí? Hay muchos links que pueden estar asociados entre un par de procesos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la capacidad de ese link? ¿Sí? ¿Cuál puede ser la capacidad de los buzones? ¿Sí? ¿Qué tamaño van a tener esos buzones? Y el tipo de de comunicación que va a tener esos procesos, ¿sí? O sea, si ese link que hay en la comunicación entre dos procesos va a ser unidireccional, ¿sí? O bidireccional, ¿sí? A ver, cuando una comunicación es unidireccional, cuando se hace, el canal es único, o sea, los dos procesos o dos personas, por ejemplo, que están uno en un lado y otro en otro a través de un cable o del aire o el medio, depende del medio de comunicación, y se quieren comunicar, no pueden estar hablando los dos al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, hay un ejemplo, el de las radios. No sé si alguna vez alguien habló por radio, o había una empresa de celulares que era Nextel, que tenía un sistema de radio. Entonces, el que iba a hablar, ¿sí? Apretaba el botoncito, hablaba y que decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Cambio. Entonces ahí enviaba el mensaje y el canal quedaba bloqueado. Hasta que él no terminara de mandar el mensaje, el otro no iba a poder hablar. Entonces, una vez que se establecía la comunicación y el mensaje era recibido por la otra persona estaba en condiciones recién de apretar el botoncito y decía, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Cambio. ¿Sí? Entonces, ahí ¿se entiende? ¿Sí? Entonces ahí el sistema es unidireccional. ¿Sí?
Bueno, esto es algo de lo que dijimos hace un ratito, que para la comunicación entre procesos, a través de pasaje de mensaje, necesitamos crear mailbox, o sea, buzones, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos decirle al sistema operativo también que a través de alguna primitiva, sería una system call, la creación de un buzón para el pasaje de mensaje de ciertas características, ¿sí? Bueno, algunas de las propiedades de la comunicación entre esos, del link de comunicaciones, el link solamente puede ser establecido si los procesos tienen un área para compartir, en este caso un buzón, ¿sí? Que un link puede estar asociado a varios procesos, ¿sí? Bueno, y lo que dijimos hace un ratito, que el link puede ser unidireccional o bidireccional. Bueno, la creación, entonces, hay que solicitar la creación de un buzón, ¿sí? Estas serían las operaciones que hay que realizar, ¿sí? Enviar y recibir mensajes a través de un buzón, ya sea con las primitivas send y receive, ¿sí? Y otra operación que necesitamos es destruir o borrar ese buzón, si ya no se usa más. Entonces, estas son todas system call que se pedirían al sistema operativo, al kernel, ¿sí? Si tengo que crear un buzón, ¿sí? Si voy a enviar o recibir un mensaje a través de send o receive, o si ese buzón no lo necesito más y necesito borrarlo, entonces tengo que solicitarle que ese buzón va a ser borrado. Con esto ya hablamos. Bueno, acá es lo que está diciendo, si el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3 van a compartir un buzón, ¿sí? Un buzón A, el proceso 1 envía, y el proceso 2 y el proceso 3 recibe, ¿sí? Lo que se está preguntando acá es quién recibe el mensaje, ¿sí? Acá puede ser que esté asociado a más de uno, ¿sí? O no, ¿sí? Y lo que hay que entender acá principalmente es que el mensaje se complete, ¿sí? Por parte de alguno de los procesos. Por ejemplo, a ver, podemos hacer un ejemplo. Vamos a suponer que, no sé, llegamos a la oficina, ¿sí? Y hay un cartelito que lo dejamos en una pizarra para todos, donde decimos, no sé, el primero que llega tiene que empezar a preparar el mate, por ejemplo. Entonces, el área compartida, ¿cuál sería ahí? O el buzón, la pizarra, ¿sí? Sería la pizarra. Hay un mensaje, ¿sí? Entonces llega uno, puede ser que llegue, prepare el mate, todo bien, termina el proceso, no hay problema. Pero ¿qué pasa si llegan dos al mismo tiempo? Uno va, lee el mensaje, viene el otro, lee el mensaje. Uno agarra y se va a buscar el mate, ¿sí? Y el otro por detrás agarra y se va a buscar el termo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ninguno de los dos va a poder completar la operación, porque uno tiene el mate y el otro tiene el termo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ninguno de los dos va a lograr cebar mate. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el primero que llega y lee el mensaje,
lo que tiene que hacer es completar toda la operación, ¿sí? O en realidad en el ejemplo sería, el primero que llega, hay un cartelito, hace el mate. Lo que tiene que hacer es retirar el cartelito, cosa que el próximo que llega no se pone a hacer mate, ¿sí? Sino que el primero que llegó completa toda la operación, ¿sí? Agarra el termo, agarra el mate, calienta el agua. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Porque si no pueden entrar los procesos en lo que se llama deadlock. Eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Después vemos cómo resolvemos ese tema de deadlock también, ¿sí? Bueno, acá estábamos hablando de los ejemplos que ya dimos hace un ratito, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el pasaje de mensaje puede ser que sea bloqueante o no bloqueante, ¿sí? El mensaje bloqueante, ¿cuál sería? El que dimos como ejemplo, el de la radio, ¿sí? o el del celular, el Nextel, ¿sí? Donde el que aprieta el botoncito bloquea, ¿sí? Bloquea para el otro, para que no pueda usar el canal, porque el canal lo usa uno solo, ¿sí? El que está hablando. Entonces bloquea, él habla y el otro, cuando recibe el mensaje, recién puede bloquear el canal y hablar, ¿sí? Entonces los dos al mismo tiempo no pueden estar hablando, ¿sí? Ese sería el tipo de mensaje, lo que se llama bloqueante y no bloqueante. Ahora, un mensaje no bloqueante, bueno, yo ahí puse un ejemplo para no olvidarme, no sé si lo alcanzan a ver. Telegram o WhatsApp. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando uno envía mensajes. Ahí pueden mandar mensajes, todo lo que quieran. Claro, yo puedo mandar un mensaje y la otra persona, ¿qué puede hacer? ¿Recibirlo? Sí, no, pero ¿puede recibirlo? Sí. ¿Puede no recibirlo? También. Entonces, ahí, ¿qué puede pasar? En este tipo de, cuando el mensaje es no bloqueante, ¿qué puede? Porque yo escribo, no importa si lo leo yo, sigo escribiendo, ¿sí? Puede pasar que haya pérdida de mensaje, ¿sí? Puede ser que haya pérdida de mensaje, ¿sí? Yo empiezo a escribir y la otra persona puede recibir el mensaje, puede leerlo y puede contestar, ¿sí? Pero también puede pasar que el mensaje no llegue nunca, ¿sí? Pero yo puedo seguir escribiendo, ¿sí? Entonces sería un tipo de mensaje no bloqueante. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a entrar en otro tema acá. Bueno, lo que tiene que ver con mensajes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, no sé si lo aclaré. Acá la primitiva, para cuando es la comunicación directa o indirecta, ¿sí? Las primitivas son distintas, no son las mismas, ¿sí? Cuando uno habla de comunicación directa o comunicación indirecta, ¿sí? Por eso lo tenía repetido en ambos slides. ¿Por qué? Porque la comunicación indirecta, la primitiva, no puede ser la misma que para una comunicación directa entre dos puntos, ¿sí?
otro de los temas que tenemos que ver hoy es el tema, como para que le quede más o menos. Porque a veces se habla de un buffer. Y el buffer, ¿qué es? Es un espacio de memoria que está definido. Y ese espacio de memoria que está definido se puede hacer a veces de distintas formas, ¿sí? Cuando ustedes están mirando, por ejemplo, un video en YouTube, ¿sí? Cuando ustedes están mirando un video en YouTube, ahí en su computadora se va a generar un buffer, ¿sí? Hay un proceso ahí que es el que envía, ¿sí? O el que recibe información, y un proceso que consume esa información, ¿sí? El proceso que consume esa información somos nosotros que estamos viendo el video, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que cuando ven un video, ¿qué es lo que está pasando? Hay una rayita blanca, ¿sí? Sobre un fondo a veces gris o negro. Y arriba de esa rayita blanca, ¿qué viene? Una rayita roja, ¿sí? Entonces, esa rayita blanca, ¿sí? Sería el buffer, ¿sí? En ese caso estamos hablando de un buffer infinito, ¿sí? Perdón, un buffer finito, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes vieron que la rayita blanca siempre va adelante que la rayita roja, ¿sí? Dependiendo. ¿Cómo? Dependiendo a veces. ¿Qué pasa cuando la rayita roja alcanza a la blanca? Se bloquea y se para el... Pero bueno, en ese tipo de buffer yo tengo la posibilidad de volver para atrás, ver lo que pasó, si algo me lo perdí, puedo rebobinar e ir para atrás, ¿sí? Ir para adelante. Eso depende de el proceso que manda, digamos, ¿sí? El proceso que manda, ¿de qué depende? En este caso depende de internet. La descarga de ese video sobre ese buffer sea lo más rápido posible, ¿sí? Que la rayita blanca vaya siempre adelante que la roja. En ese caso, ¿sí? Ese buffer va a tener un tamaño determinado que va a ser, por lo general, del tamaño del video que estoy viendo, ¿sí? Una vez que se terminó, es una línea, ¿sí? Una vez que se terminó el video, el buffer se llenó, punto. Puedo volver para atrás y para adelante, ¿sí? En ese caso son temporales los buffers definidos, se eliminan. Sí, después se eliminan los temporales. Ahora, ¿qué pasa? Otro tipo de buffer que señala acá, que dice buffer 0. ¿Sí? Está determinado como buffer 0, pero en realidad como que no habría buffer, ¿sí? O habría un buffer casi inexistente, digamos. A ver, un ejemplo de buffer 0. Por ejemplo, aquellos que estaban hablando allá atrás hoy. ¿Escucharon algo? ¿Entendieron algo? Si quieren rebobinar, ¿pueden rebobinar? No pueden rebobinar. Entonces, en ese caso habría un buffer 0. Yo lo que hablé ya está. Si no lo escuchaste, ¿qué pasó? Fuiste, lo perdiste, ¿sí? No podemos volver no puedo volver para atrás, ¿sí? Entonces yo hablo, y si no escuchaste lo que estaban hablando, lo perdiste, ¿sí? Eso sería lo que sería una definición de un buffer 0, ¿sí? Y después tenemos otro tipo de buffer que sería, acá lo llama buffer infinito, pero bueno, en realidad no es un buffer
Se llama infinito porque en realidad no es un buffer lineal, sino que es un buffer circular. Por eso lo llama buffer infinito. ¿Sí? Ahí tenemos la línea blanca, ¿sí? Y la línea roja que va atrás. ¿Sí? O sea, la línea blanca va consumiendo, bajando la información, y la línea roja va leyendo. ¿Sí? Uno va escribiendo y el otro va leyendo. Pero el que va leyendo atrás, ¿qué va pasando? Va borrando lo que va escribiendo. ¿Sí? O sea, si no lo leíste, ¿qué pasó? O sea, si la línea pasó, ¿qué pasa en ese caso? Se pierde información. A ver si alguien se da cuenta de algún ejemplo de este tipo de buffer. Mientras va leyendo, va eliminando. Y va eliminando. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno está mirando televisión? A veces, un partido, por ejemplo, un partido de fútbol. La pelota está en la mitad de la cancha, ¿sí? Y en algún momento esa línea se pasó a la otra, y al ratito la pelota hay uno sacando el lateral, ¿sí? O está en el arco, ¿sí? ¿Qué se perdieron ahí? Se perdieron un instante del partido, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque la línea de abajo, la que va por afuera, llegó y borró y no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Esto sería un buffer circular, ¿sí? ¿Podrías poner, por ejemplo, las que duran, por ejemplo, 24 horas? ¿Cómo consideraría? ¿Cómo? Por ejemplo, las historias que duran 24 horas, ¿no se podría relacionar? Las historias que duran 24 horas, y no sé cómo se... Publican algo y eso solamente dura 24 horas en tiempo, y cuando termina eso se elimina y no se puede volver a tener. Sí, pero eso depende. Si vos lo podés reproducir, podés volver para atrás, podés... Si No, podés una vez volver... que se eliminó no se puede volver a tener. Ah, no, si se eliminó, se puede volver para atrás, sería. Ahora, si vos estás viendo eso y te perdiste algo y querés rebobinar, ¿lo podés hacer? Si lo podés hacer, entonces no sería un caso de un buffer circular. Sería más un mensaje explosivo que mandás si no lo podés volver a ver. Sí, hay unos que también mandan de ese tipo. Ah. Si lo llegas a mirar, el momento en el que lo abrís, si cambias la forma de la apertura, Lo podés ver, si no, no. y lo ves. Si te lo perdés, no lo podés volver a ver. Claro. En ese caso sería entonces, bueno, el buffer circular es, no es infinito en realidad, es circular. ¿Sí? Yo tengo un papel, si estoy escribiendo, algo un cilindro, un papel, estoy escribiendo, ¿sí? Y en realidad el otro que va leyendo va borrando. ¿Sí? Entonces, si el que va leyendo pisa al otro, ¿qué pasa? Ahí perdés en el medio lo que pudo haber escrito el otro, ¿sí? En el caso de la televisión, ¿sí? La pelota está en un arco, resulta que se bloqueó, te das vuelta y la pelota ya está en el otro arco, ¿sí? ¿Qué pasó en el medio? Lo están sacando del medio. Son dos procesos que van a la par. Claro, son dos. Uno va, por ejemplo, uno va escribiendo, el otro va leyendo. Y si El que va leyendo va borrando, leyó y va borrando lo que va escribiendo. Si el que va leyendo avanza más rápido. Y bueno, ahí qué pasa, ahí es donde te perdiste vos una escena. O sea, se bloquea ahí. Y sí, porque hay una parte que vos no la alcanzaste a ver. Entonces, el tipo escribió no la alcanzaste a ver. Bueno, acá volvemos a los ejemplos que vimos hoy, en Linux y en Windows, ¿sí? De lo que tiene que ver con comunicación entre procesos, que sería el pipe. ¿Sí? El pipe es la rayita esta, ¿sí? Ahí lo tenemos, pipe. Que permite la comunicación, la salida de este proceso, ¿sí? En vez de ir al estándar output, va como entrada del estándar input a este otro proceso que se genera. Bueno, en Windows podemos hacer lo mismo, ¿sí?
acá hay un ejemplo. Un type lo que hace es mostrarme el contenido de un archivo. ¿Sí? Y este es file stream. El file stream es como el grep en Linux, ¿sí? El file stream. Bueno, acá type de este archivo, ¿sí? Estoy buscando el string 2.2. ¿Sí? Bueno, también. ¿Cómo? No, eso es pasaje de mensajes. En los dos, sí, en los dos. Eso es lo que sería en la comunicación a través de un pipe, ¿sí? Pero después, Windows, el mundo Windows, usa para el pasaje de mensaje lo que se llama LPC, ¿sí? Llamada procedimiento local. Pero en realidad ese LPC no sé si está presente hoy o lo llama de otra forma, de eso no me acuerdo. Pero lo que sí podemos ver es el RPC. El RPC, que es llamada a procedimiento remoto. Que en realidad es lo mismo, la llamada a procedimiento remoto que la llamada a procedimiento local. Es lo mismo. ¿Sí? Pero lo que no recuerdo si es en algún sistema operativo más viejo, lo tenía identificado en distintas formas. ¿Sí? Uno lo podía ver. A eso me refiero. Por ejemplo, si yo vengo acá, a ver, herramienta administrativa, porque eso está implementado como un servicio en Windows. Tiene que estar por acá. Acá está. No, por acá, llamada, tiene que ser. Creo que dice llamada. Acá está. Ese es el proceso de RPC. ¿Sí? Llamada a procedimiento remoto. ¿Sí? Eso cuando lo llama para hacer la comunicación o para establecer una comunicación entre dos vínculos. ¿Sí? Pero eso lo hace, porque Windows lo hace tanto para los procesos que están en la misma máquina, como para la comunicación entre distintas PC, por ejemplo. ¿Sí? O entre un cliente y un servidor. ¿Sí? Eso lo realiza, porque Windows todo lo realiza de la forma, ya hemos hablado de esto creo, lo realiza todo de la forma cliente-servidor. ¿Sí? Por más que esté en otro lado, en otro proceso, ¿sí? Al cual le voy a solicitar algo, tanto del cliente como del servidor, para procesos internos del propio sistema operativo también usa la metodología cliente-servidor. ¿Sí? Bueno, ese es el llamado a procedimiento remoto de Windows. ¿Sí? Lo que no encontré, porque me parece que puede ser que en algún sistema operativo mucho más viejo haya estado separado el RPC del LPC. Pero ahora no sé, no lo voy a buscar ahora. ¿Sí? Me parece que no está el LPC o se llama de otra forma. Bueno, un ejemplo esto de comunicación entre procesos. Esto puede ser tanto a nivel local como entre dos equipos que se comunican a través de una red. ¿Sí? El cliente hace un requerimiento, ¿sí? A través de un puerto determinado y se establece una comunicación a través de distintos manejadores, ¿sí? Entre el cliente y el servidor a través de un puerto determinado. ¿Sí? Una vez que se establece la comunicación y que los dos manejadores se entienden, ¿sí? Se produce la compartición
¿sí? Un espacio, puede ser un espacio de memoria, un buffer, ¿sí? o un mailbox. ¿Sí? Eso sería la comunicación en Windows. Eso lo hace tanto para un procedimiento local como para un procedimiento remoto. Ahora vamos a ver un ejemplo en lo que sería un procedimiento remoto, que es un poco más complejo que esto. ¿Sí? Otro de los temas que tenemos que ver es lo que sería socket, que muchas veces a los sockets se los llama puerto también, ¿sí? Puerto de comunicación. Yo lo identificaría, porque en algunos libros por ahí dice socket, a donde yo conecto, ¿sí? Por ejemplo el cable de red, ese puerto. Punto terminal de la comunicación. Claro, puede ser punto terminal de la comunicación. ¿Sí? Pero en realidad, yo lo identificaría más que nada donde voy a enchufar en la placa de red, eso sería un puerto. ¿Sí? El socket sería como otro punto, ¿sí? Como dice ahí el libro, ¿sí? Pero que está asociado a dos cosas. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Bueno, llamada procedimiento remoto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Es lo que decía la compañera, un socket está definido como un punto final, ¿sí? de una comunicación, ¿sí? Un endpoint. Ahora, acá hay un ejemplo, ¿sí? Porque en realidad el socket sería la concatenación entre una dirección de red, ¿sí? Y un puerto. ¿Sí? Por eso que a veces no es propiamente dicho donde voy a enchufar, si el socket. ¿Sí? El socket está definido como la concatenación entre dos cosas. Una que es la dirección de red y otro que sería el puerto de comunicación. A ver, por ejemplo, ¿todos saben lo que es la dirección de red de una máquina? Son cosas que la van a ver, lo que tiene que ver con comunicación lo van a ver en la materia terciaria, ¿sí? Más complejo como es la comunicación entre dos puntos. ¿Sí? Pero la dirección de red, en este caso, es lo que me está identificando a una máquina. O sea, esta máquina, por ejemplo, está conectada a la red, en este caso es Wi-Fi, ¿sí? Pero ¿cómo está identificada en esa red Wi-Fi? Cuando se conectó, que se estableció una conexión, el servidor, o un servidor, no el servidor web, sino un servidor, me entregó a mí una dirección de red para poder ser identificado a la misma. ¿Sí? Un servidor que en realidad se llama DHCP. ¿Sí? Un servidor que se llama DHCP. ¿Sí? Que es un servidor que está en la red. En este caso están acá en la facultad. ¿Sí? Entonces cuando yo me conecté a esa red, ese servidor me envió a mí, porque en realidad yo hice un requerimiento. Necesito conectarme, necesito identificarme. Entonces hice una llamada, y esa llamada se la hago a un servidor de este tipo. Entonces, puede haber varios servidores. Hay casos que puede haber más de un servidor de estos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? El primero que me contestó, me dice, acá hay uno que quiere identificarse en la red. El primero que me contestó, me entregó a mí una dirección de red. Entonces yo estoy identificado en esa red con esa dirección.
A nivel físico, después la comunicación se realiza a otro nivel, porque esa dirección de red en realidad está asociada a una placa de red, pero esa placa de red a nivel más físico está asociada, tiene un número que se llama MAC address. MAC address. Esto tiene que ver con redes, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. MAC address. Y ese número, que es un número de 8 objetos hexadecimales, es único. ¿Sí? O sea, no puede haber en el mundo dos MAC address con el mismo número. ¿Sí? A ver si lo podemos... Para que se entienda, a ver si... CMD, ¿no? A ver si ipconfig barra O. A ver si podemos ver acá. Acá está, esto que está acá, ¿lo ven? 6 octetos, perdón, me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese número que está ahí, que es hexadecimal, es la dirección física en realidad. O sea, es físico de la placa de red. ¿Sí? Lo que pasa es que puede pasar que una máquina pueda tener dirección IP. Puede tener dirección IP, pero están asociadas, físicamente está asociada a esa dirección, ¿sí? Porque en realidad esta es la que se comunica en realidad con el otro, con la otra placa de red a nivel físico. ¿Sí? Pero bueno, ese número es único. Para cada placa de red, ese número es único. ¿Sí? Dicen que alguna vez tuvo problemas porque había dos números iguales. Tiene que haber un error de fabricación ahí. Bueno, sigamos con esto entonces. Por ejemplo, a ver, para que se entienda lo que está asociado ahí a dirección IP y puerto. Los puertos de comunicaciones son muchos, ¿sí? Alguna vez yo te lo he dicho en la arquitectura, pero bueno. 65.136 puertos. ¿Dos balás? 16. Del puerto 0 al 1023 son públicos, digamos, ¿sí? Después, para arriba, son privados. A ver, para entender un poco esto, vamos a suponer que esto es una central telefónica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese número de IP sería la central. Entonces me están llamando, ¿sí? Me están llamando, y yo lo puedo derivar a una oficina. Y eso sería relacionado a un puerto, un número de puerto, ¿sí? A otra oficina tendría otro número de puerto. Pero en realidad, todas esas oficinas están relacionadas con el mismo dirección, con el mismo número de teléfono, digamos, ¿sí? Principal. Estos serían los internos y esto sería el número de teléfono real de la empresa, ¿sí? Y estos serían los internos. Llamo a la empresa, ¿sí? A ese número y me atiende la operadora y dice con qué interno, ¿sí? El interno haría referencia al puerto, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de comunicación
entre dos hosts donde tengo, ¿qué es? Tengo una solicitud, ¿sí? De un equipo cliente, y en este caso, a través de internet, a través de un servidor, a un servidor web, ¿sí? Entonces, yo genero un socket, en este caso, esta es mi dirección, ¿sí? De red. Genero un socket, el 1625, ¿sí? Pero ese socket es un socket lógico, interno. En realidad el socket, ¿qué sería? Un espacio de memoria, ¿sí? Yo voy a recibir la información colectiva, voy a recibir ese espacio de memoria. Y hago una solicitud. Ahora, esa solicitud que hago a un servidor web, siempre la voy a hacer a un puerto determinado. ¿Sí? Ese puerto determinado en el cual yo voy a hacer la solicitud, en el caso de un servidor web, siempre es el puerto 80. ¿Sí? El puerto 80. El puerto 80 es el puerto que se usa para el protocolo. ¿Cuál es el protocolo de comunicación en este caso? HTTP. Si yo hago un enlace a través de un servidor, por ejemplo, File Protocol Transfer, o FTP, ¿sí? Un servidor de transferencia de archivos, ¿sí? Ahí la comunicación la estaría haciendo a través de otro puerto, que es el puerto 21. ¿Sí? Cuando ustedes se conectan a la facultad, al servidor de la facultad, lo hacen a través de ¿qué puerto? El 22. Por defecto es el 22. Lo que pasa es que ahí alguien lo cambió. O sea, nosotros lo cambiamos en el servidor. Le pusimos que desde afuera tengan que poner 22. ¿Sí? Por seguridad. Podría haber elegido otro puerto. ¿Sí? Pero después internamente se comunica por el 22. Entonces, acá en este caso hace una solicitud al puerto 80, ¿sí? Y esa solicitud, ese requerimiento, se lo devuelve, ¿sí? al cliente, pero la comunicación que queda establecida luego es a través, entre los dos, es a través del puerto 1625. ¿Sí? O sea, todos los requerimientos se hacen a un puerto público. Después, cuando se establece una comunicación, se establece como una comunicación privada entre el cliente y el servidor. Bueno, este es un ejemplo un poco más complejo, digamos, ¿sí? Un poco más complejo, donde tengo, rápidamente, tengo una llamada, ¿sí? El kernel, el cliente, este es el cliente, este es el servidor, ¿sí? Hace una llamada, o hace una system call, a un procedimiento remoto, un RPC, a través de un procedimiento X cualquiera, ¿sí? El kernel lo que hace es enviar un mensaje, ¿sí? Al que administra los mensajes, se llama matchmaker acá, sería como, a ver, sería como la telefonista, ¿sí? Que es la conexión entre los dos, ¿sí? El que llama y le envía al otro, ¿sí? Sería una cosa así, ¿sí? Y ese le envía al servidor, ¿sí? El servidor recibe el mensaje, ¿sí? Y recibe el mensaje y como que busca una respuesta para ese mensaje, ¿sí? Entonces, le responde, ¿sí? Que lo recibió el mensaje y que se van a comunicar con el cliente a través de un puerto P determinado. ¿Sí? Lo recibe el cliente, ¿sí? a ese mensaje
y luego luego lo envía al kernel el llamado a procedimiento remoto, como que recibió el mensaje del servidor y que la comunicación fue establecida, ¿sí? A través de ese puerto que estableció el servidor. Una vez que se estableció la comunicación, ¿sí? El kernel le envía, ¿sí? En realidad, cuál es la solicitud que quiere de ese servidor, ¿sí? Porque la primera parte fue establecer el link de comunicaciones, ¿sí? La primera parte fue establecer el link. Se estableció el link y luego el cliente en realidad lo que quiere es, bueno, tráeme los datos, ¿sí? De un alumno. Entonces, acá le envía la solicitud de qué es lo que quiere realizar, ¿sí? Entonces, lo recibe el servidor y el servidor atiende ese requerimiento, o resuelve, mejor dicho, ese requerimiento. Busca un alumno determinado, los datos de ese alumno, y bueno, los procesa y se los envía al cliente, ¿sí? Esa sería más o menos un enlace en el caso de una llamada a un procedimiento remoto, ¿sí? ¿Alguna pregunta?